y la salud de las personas. Sí, vamos a interrumpir al ministro de Salud en su conferencia porque entiendo que ahora va a hablar el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, lo habíamos prometido. Ahí está la pantalla. Estamos recibiendo la señal en directo desde La Moneda. Escuchemos. Muy buenas tardes. Lo que pasó ayer no es una buena noticia. En primer lugar, no es una buena noticia para los pensionados, no es una buena noticia para los trabajadores, no es una buena noticia para Chile y tampoco es una buena noticia para la clase media. Hacer lo que es popular no necesariamente significa hacer lo correcto. Y este es precisamente el caso. El proyecto aprobado, en primer lugar, va a significar menores pensiones. Va a significar menores pensiones porque lo que le estamos diciendo a la clase media, que para enfrentar la recesión van a tener que usar sus propios ahorros previsionales. Y en segundo lugar, el proyecto aprobado ayer en general en la Cámara de Diputados es injusto. Es injusto porque le da menos al que tiene menos y le da más al que tiene más. Y lo financian precisamente los mismos trabajadores con sus ahorros previsionales. Es por ello que quisiéramos señalar que este proceso legislativo que se está iniciando, ayer se realizó la votación en general, posteriormente viene la votación en particular, es un proceso que toma curso y que esperamos que en el curso de la tramitación de dicho proyecto nosotros podamos convencer al Parlamento y a Chile de que la propuesta que ha impulsado el gobierno es mejor y es más justa. Es mejor y es más justa, en primer lugar, para los mismos trabajadores, pero en particular para la clase media. Es un proyecto que significa que vamos a poder apoyarlos a enfrentar la recesión, a enfrentar la crisis, con recursos del Estado y también en forma solidaria. Y por eso, como gobierno, vamos a redoblar los esfuerzos para explicar mejor, para persuadir y para convencer con argumentos de que la propuesta que estamos impulsando es mejor para la clase media y es mejor para todos los chilenos. Por último, quisiera señalar que como coalición debemos aprender la lección. Lo que pasó ayer no fue bueno y constituye un traspié muy importante. Como gobierno y coalición debemos aprender a hacer mejor las cosas. Debemos aprender a trabajar con más unidad y debemos aprender a trabajar también con convicción frente a las cosas que son buenas para Chile. Y es por ello que como gobierno vamos a trabajar también con mucha fuerza para proponer un nuevo entendimiento, un nuevo trato en la relación entre el gobierno y la coalición. Ayer lamentablemente no pudimos actuar con unidad y al no actuar con unidad hicimos posible que avanzara una iniciativa que no es buena para Chile. Y por eso como gobierno y coalición tenemos que tener un nuevo trato y un nuevo entendimiento para que con convicción avancemos juntos en propuestas, en proyectos, en iniciativas que sean justas en primer lugar y que sean buenas para Chile y en particular para la clase media. Ahí nomás. ¿Me lo puedes? ¿Ayudo? Ah, tienes el nodo. Ahí salió. Mauro. Ya. Bueno, buenos días, buenas tardes. Como decía el ministro del Interior, como gobierno, lo hemos dicho una y otra vez, nos parece que esta idea de proponer el retiro del 10% de los fondos previsionales es una mala idea porque afecta a las pensiones futuras en un momento en que el país ha venido debatiendo durante años precisamente en la dirección opuesta, en la dirección de cómo robustecer nuestro sistema de pensiones, de cómo mejorarlo, de cómo hacernos cargos de asegurar pensiones dignas para el mañana. Y la verdad, lo hemos repetido como gobierno una y otra vez, ambos objetivos son incompatibles. No es compatible pretender, por un lado, retirar un 10% de los ahorros previsionales con al mismo tiempo
abogar por una mejora, un robustecimiento de una reforma previsional. ¿Es lo uno o es lo otro? Y nosotros como gobierno y el mismo Parlamento, la Cámara de Diputados, meses atrás aprobó una reforma de nuestro sistema de pensiones sustantiva que se hace cargo de esos problemas, de esos dolores, que tiene una mirada de largo plazo. Y resulta paradójico que al mismo tiempo, o pocos meses más tarde, apruebe en lo general una medida como la que se ha planteado. Pero nos parece además una mala idea, porque cuando uno habla de una mala idea siempre tiene que contrarrestarla con una alternativa, con una mejor idea. Y como gobierno creemos que le hemos ofrecido al país un plan para la clase media que constituye una mejor idea, una mejor solución. Constituye una mejor solución, en primer lugar, porque es una alternativa abierta a un número mayor de chilenos y chilenas. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes lo saben y quienes escuchan lo saben. Las personas que tienen saldos en sus cuentas de AFP no son todos los chilenos. En particular, aquellos que tienen mayores recursos en sus cuentas de pensiones son una minoría de los chilenos. Y por lo tanto parece equívoco sugerir que con un retiro del 10% se vaya a beneficiar a todos y todas las chilenas, particularmente los de clase media que han visto caer sus ingresos. Más aún, la iniciativa aprobada ayer nos hace cargo de una pregunta fundamental y la hemos planteado una y otra vez sin tener respuesta. ¿Acaso ese 10% se justifica para una persona, un trabajador, una trabajadora que no ha perdido su empleo y que sigue manteniendo su renta? La verdad es que no vemos la razón, no hemos tenido una respuesta a esa pregunta tan básica. Y en cambio lo que ha propuesto el gobierno es un despliegue de medidas que parten en primer lugar por un préstamo solidario a una tasa de interés real cero, un préstamo blando que es contingente al ingreso, que hemos discutido con Chile Vamos, que hemos estado siempre abiertos a mejorarlo, a perfeccionarlo, y que incluye un aporte directo a quienes lo soliciten. Es un crédito, un préstamo que se abre a aquellas personas, familias de clase media que han visto disminuir sus ingresos y que por lo tanto se erige como una solución importante en este momento de dolor para muchas de estas familias, para muchas de las familias chilenas. Pero no nos quedemos ahí. Nuestra propuesta también incluye la posibilidad, a través de una garantía estatal, a través del rol del Estado, de poder diferir los dividendos hipotecarios que las familias chilenas tengan hasta por 6 meses. Bien sabemos que en estos momentos de angustia, de caídas de ingresos, la preocupación por la casa, la preocupación por el hogar donde habitamos, es una preocupación principal de las familias chilenas, una angustia principal de las familias chilenas, y esta medida va en esa dirección. Pero no hemos quedado solo ahí. También hay muchas familias chilenas de clase media que arriendan el hogar donde viven. Y hemos planteado la creación de una cantidad importante de subsidios directos, transferencias directas para el arriendo, que contribuyan en consecuencia a aliviar las finanzas familiares en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de emergencia. Y a su vez, hemos también planteado una ampliación del plazo de postulación para el crédito con aval del Estado a nivel universitario, iniciativa que podría beneficiar a más de 100.000 familias, a más de 100.000 estudiantes. En consecuencia, este conjunto de medidas de un plan de clase media nos parece a nosotros que se erige como una medida más completa, más omnicomprensiva, que simplemente plantear el camino fácil, el camino popular, pero ya lo decía el ministro del Interior, no necesariamente correcto, y en este caso creemos firmemente que no lo es, de retirar el 10% de las pensiones para aquellos que tengan saldos en sus cuentas de ahorro previsional. En definitiva, creemos que como gobierno hemos propuesto al país una respuesta más contundente. A mí siempre me gusta, y como gobierno nos gusta, ilustrar esto con un ejemplo concreto, y permítanme que les dé uno. Pensemos en una familia de clase media que tenía un ingreso de 1 millón de pesos, que pagaba 300.000 pesos en dividendo, que gastaba 700.000 pesos en otros gastos, y su ingreso se va a la mitad, cae de 1 millón de pesos a 500.000. Pues bien, hoy día con la propuesta del gobierno esa familia va a poder diferir ese dividendo de 300.000 pesos, y a su vez
obtener este préstamo solidario que tiene un aporte, que tiene una contingencia al ingreso, es decir, contingente a la capacidad de pago de esa familia en el tiempo, en el futuro, que le va a permitir a llegar otros 350.000 pesos. Creemos que esa es una solución concreta, efectiva, que alivia el dolor de caída de ingresos que las familias chilenas tengan. Y quiero terminar con lo siguiente. Hoy día hemos estado discutiendo respecto a medidas de emergencia. Yo quiero invitarlos una vez más a levantar la mirada. Como gobierno hemos hecho insistentemente este llamado, porque hoy día vivimos tiempos de pandemia, vivimos tiempos de caídas en los ingresos de las familias, producto de las medidas de distanciamiento físico, producto de las medidas de cuarentena, pero bien sabemos que lo que debe ocuparnos en los próximos meses, una vez que lo peor de la crisis sanitaria vaya quedando atrás, es la fuente permanente de ingresos de las familias chilenas. Y está nosotras, que el trabajo, los empleos, y que va de la mano, por supuesto, de la recuperación económica. Ese es el desafío fundamental que tenemos que enfrentar con mucha unidad, más allá de nuestras diferencias, y creo que uno de los llamados cruciales a hacer hoy día es a la unidad, a no perdernos en este objetivo tan relevante para cientos de miles de familias chilenas que necesitan recuperar sus puestos de trabajo, recuperar sus fuentes de ingreso permanente, y esa es la invitación que por supuesto como gobierno siempre hemos extendido y sigue plenamente abierta. En lo que respecta a las medidas de clase media, quiero decirles a nombre del gobierno que por supuesto estamos trabajando en los proyectos de ley para que estas medidas ingresen al Congreso a su discusión y esperamos a su aprobación legislativa muy prontamente. Ministro Gonzalo Blumel, muy buenas tardes. Preguntarle, con todo lo que sucedió la jornada de ayer en el Congreso y las discusiones y reuniones que hubo durante la jornada de ayer, no se pudo finalmente cuadrar al oficialismo. Con todo eso que ha pasado, con las reuniones que usted ha sostenido con el presidente Sebastián Piñera, ¿ha pensado en dar un paso al costado por la falta de liderazgo que ha acusado, por ejemplo, la UDI y algunos parlamentarios de Chile Vamos? A ver, lo primero es que efectivamente trabajamos muchísimo junto al equipo para, en primer lugar, construir una propuesta mejor para la clase media, para todas las personas que lo están pasando mal. Ese fue el sentido del trabajo. Uno se dedica a esto precisamente para impulsar políticas públicas buenas que lleguen a la gente y que sean justas. Y quiero hacer hincapié en el concepto de justicia, porque hacer que los trabajadores paguen la cuenta con sus ahorros previsionales es muy injusto. Es muy injusto porque significa que un objetivo país que tenemos, que es mejorar las pensiones, lo estamos sacrificando para poder paliar una situación que es temporal y que sin duda es muy difícil. Y por eso la propuesta del gobierno lo que hace es solidariamente apoyar a las personas, a los trabajadores que lo están pasando mal a través de distintos mecanismos como un préstamo solidario, como subsidio al arriendo, diferimiento de los dividendos, etc. Respecto a la situación ocurrida ayer en el Congreso, la votación, yo quiero referirme en primer lugar a lo que nos pasó con nuestra coalición. Efectivamente, ayer no tuvimos capacidad de actuar con unidad, nos faltó capacidad de persuasión, convencer mejor con los argumentos, pero todos tenemos que asumir las responsabilidades, porque esto es un trabajo en equipo y es un trabajo colectivo del gobierno, de la coalición, y por lo tanto tenemos que todos asumir esas responsabilidades. Hay que reconocer que fue un traspié muy importante, y respecto a la permanencia en el cargo, eso es algo que define el presidente de la República y en consecuencia esa es una decisión que está en manos del presidente de la República, y tanto yo como todos mis colegas, el presidente sabe, siempre tiene nuestros cargos a su disposición. Pero usted, ¿ha pensado en dar el paso al costado más allá de lo que haya conversado con el presidente Sebastián Piñera? Es que en un régimen presidencial la situación es un poco distinta. Es el presidente el que ejerce esa facultad, él el que tiene la responsabilidad de definir quiénes lo acompañan en los cargos ministeriales, y por lo tanto yo llamo a respetar el buen funcionamiento de nuestro sistema y de las facultades del presidente de la República. Ministra, ministros, muy buenos días. Para poder insistir quizás en este tema, usted dice que un traspié grande, que faltó poder de convencimiento. ¿Han hecho un análisis, mea culpa entonces? ¿Cuáles son los factores que influyeron que ustedes dicen que ustedes tuvieron un traspié importante? No, perdón, es que cuando yo digo ustedes me refiero al gobierno y la coalición. Nosotros llegamos al gobierno porque trabajamos, primero, hicimos un esfuerzo muy importante por superar las históricas diferencias en nuestro sector, en la centro-derecha, y trabajamos muy intensamente por construir una verdadera coalición política, no solo una alianza electoral. Aquí me acompaña el ministro Cristian Montt,
Juncker, que tuvo una responsabilidad muy importante porque fue presidente de partido cuando se construyó Chile Vamos. Y Chile Vamos es una coalición política que fue muy importante para ganar la elección presidencial y recuperar la confianza de los ciudadanos para hacer un gobierno, para hacer un buen gobierno, y también ha sido una coalición muy importante durante los casi 2 años y medio que llevamos de gobierno. Tanto en el primer momento, cuando asumimos, cuando impulsamos acuerdos importantes, también cuando enfrentamos crisis muy difíciles, muy profundas, como las crisis de octubre, noviembre, la pandemia, y por lo tanto este es un trabajo conjunto, colectivo del gobierno y de la coalición, y por lo tanto aquí hay responsabilidades compartidas. Creo que todos tenemos que asumir esas responsabilidades. Yo quiero valorar muy especialmente a los parlamentarios que apoyaron al gobierno, aproximadamente 60. Lamentablemente hubo otros parlamentarios que no apoyaron al gobierno. Y más que apoyar al gobierno es apoyar a la clase media. Y eso es importante decirlo, porque esto no es una disputa al final entre sectores políticos. Esto es una disputa por hacer lo correcto y hacer lo que es mejor para apoyar a la clase media en medio de esta pandemia que lo está pasando muy mal. Y yo quiero insistir, ayer se aprobó la idea de legislar de un proyecto que sacrifica las pensiones para darle una ayuda temporal a los trabajadores, que es muy necesaria, pero hay formas mejores de hacerlas, como el proyecto de gobierno. Y ayer finalmente lo que se hizo fue aprobar un proyecto de ley que va en contra de lo que es el fortalecimiento de nuestro sistema de pensiones, de nuestro sistema de seguridad social, que como lo dijo el ministro de Hacienda, lo estamos trabajando en el Congreso y en el Senado para poder mejorarlo, para que suban las pensiones. Ese es el objetivo fundamental del gobierno y yo creo que de la mayor parte de nuestros compatriotas. Y por lo tanto no podemos abandonar o sacrificar ese objetivo para enfrentar una situación temporal difícil, pero que la podemos resolver con otros instrumentos como el plan de apoyo para la clase media presentado por el gobierno. Y por ello quiero reiterar el punto, recién se inicia la tramitación. A mí me tocó, junto al actual ministro secretario general de la Presidencia, ser ministro secretario general de la Presidencia. Tuvimos triunfos, tuvimos derrotas, no hay derrotas permanentes ni triunfos definitivos, esto es algo que va evolucionando, está iniciándose la tramitación legislativa. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que tenemos una propuesta que es más justa y que es mejor para la clase media y esperamos, en base a argumentos y en base a la deliberación que tiene que producirse en la discusión pública y en el Parlamento, convencer a Chile de que tenemos propuestas que son mejores para la clase media y para el país. Ministro, ¿pero reconocen un fracaso en lo que fue su gestión como comité político completo de todos ustedes? Bueno, yo ya lo dije, fue un traspié grande y por lo tanto tenemos que trabajar muchísimo para poder superarlo. Ministro, ayer... Ahí está el ministro del Interior, sigue la conferencia de prensa con la pregunta y respuesta de los periodistas, se reconoce el fracaso evidentemente y el gobierno ha señalado a grandes rasgos que lo que pasó ayer en el Congreso es una mala cosa, es un fracaso, es un traspié importante, pero que en ningún caso dan la batalla por perdida. Por lo que entiendo, ha dicho, van a seguir intentando de convencer a la clase política, en particular a los parlamentarios y a Chile mismo, de que el proyecto clase media protegida, mejorado incluso, 2.0, con los anuncios que se hicieron ayer, es una opción mucho mejor que el retiro del 10% de las pensiones. Se hicieron algunas preguntas, yo no tengo la respuesta evidentemente, pero puedo avisorar alguna cosa. Por ejemplo, dice que va a significar menos pensiones para los trabajadores. Es que en eso hay que trabajar ahora, pues. Ahora los parlamentarios deben trabajar para que esto no signifique menos pensiones para los trabajadores. Al final, el Estado de Chile, ¿por qué no?, podría subsidiar las pensiones de los trabajadores compensando el 10% que se va a retirar ahora. No hay que cerrarse a esa posibilidad. Eso debe mejorar. Y el ministro Briones señalaba que si alguien no ha perdido su empleo, yo creo que si alguien no ha perdido su empleo no debiera retirar el 10%. Porque que alguien que está normalmente trabajando, que no se ve perjudicado por la pandemia, va a retirar el 10%. Ahí es un trabajo de los parlamentarios que tienen que regular muy bien quién efectivamente va a poder acceder al retiro del 10%. Si todos los chilenos retiran el 10% de las pensiones, claro, la hecatombe podría ser importante, pero debieron retirarlo solo quienes tienen la necesidad de llevar liquidez a la familia. ¿Para qué? Para poder comprar los insumos y no tener que salir a buscar la plata, trabajando por aquí y por allá y eventualmente agregando crisis a la pandemia. También señalaron que es una medida populista. Populista en términos de que es muy popular, eso es lo que yo entiendo. Populista en términos de que la gente lo pide, no porque la gente lo pide se va a hacer. Bueno, si lo que pasa es que con la gente que se aburrió la gente.
La gente, la sensación que tengo yo es que se aburrió, que le metan la mano al bolsillo por todos lados, digamos. Y otra cosa, el tema de los... cuando se argumenta que los chilenos van a tener que pagar para solucionar el tema de la pandemia, bueno, si en muchos de los ofrecimientos que ha hecho el Ejecutivo son créditos, y los créditos, ¿quién los paga? Los mismos chilenos también. Entonces, bueno, en fin, esto está en manos de los que saben más que uno, evidentemente, los políticos. Ellos tendrán que resolver. Sí, consigo que hay que cautelar con que esto no signifique menos pensiones para adelante. Y eso se puede hacer con que el Estado al final, digamos, pueda poner parte de los recursos perdidos. Hoy día sí, hemos sabido de cartas que están llegando a los afiliados, algunas cartas bien complejas ideológicamente, por decirlo de alguna manera. Han habido consecuencias económicas importantes. El dólar, por ejemplo, bajó muchísimo. Anoche se experimentaba una caída en la bolsa. No sé cómo anda hoy día ese tema. Es complejo, pero insisto, da la sensación que la gente ya se aburrió, que le metan la mano al bolsillo y están todos enojados, ¿no? Ya.